Muchos están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. Bueno, pues sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo Hugo Mendoza, evangelizador católico, laico, servidor de la palabra. Gracias a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo de mirar estos temas, de escuchar la reflexión de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 17 al 21. San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al 21. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice: hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestros cuerpos miserables para que sean como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Palabra de Dios. Bueno, sean bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Hoy vamos a reflexionar la segunda lectura. Yo sé que muchos de ustedes fueron a la Santa Misa y escuchamos la segunda lectura que nos hablaba el apóstol San Pablo a los Filipenses. De igual manera vamos a entrelazar un poco entre el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 28 al 36, con la segunda lectura. Y vamos a hablar de los enemigos de la cruz de Cristo. En esta reflexión yo quiero empezar explicando un poco, ¿no? Muchos de nosotros creemos que no tenemos enemigos, pero sí los tenemos. A veces son personales, a veces son espirituales. De igual manera, así como nosotros, los seres humanos, a veces no le caemos bien a alguien por cualquier razón, por cualquier motivo, ya sea porque nos tienen envidia o simplemente también a veces nosotros caemos mal a otras personas. No solamente que nos caigan mal, sino que también a veces nosotros caemos mal a otras personas. Pero bien, a lo que queremos llegar en esta reflexión es que la iglesia como tal y Cristo nuestro Señor ha tenido enemigos en toda la historia. Desde el comienzo de la creación, Dios tiene enemigos. Y lo triste es que no solamente el enemigo número uno que tiene Dios es el diablo, sino que esto es lo más curioso, podría decirlo así, es que Dios también tiene enemigos que son seres humanos, que son común como usted y como yo, que a veces creemos que el hecho de que somos seres humanos, no odiamos a Dios, y mucha gente odia a Dios. Dice el apóstol San Pablo a los Filipenses, dice: hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. ¿Cuál es ese ejemplo que San Pablo está hablando? El ejemplo número uno que San Pablo nos invita a imitarlo, por decir así, o ese ejemplo que debemos seguir como cristianos, es lo que Cristo dejó en su iglesia y lo que a su vez los apóstoles dejaron antes de morirse, y eso se llama la sucesión apostólica, la sagrada tradición de la iglesia. Entonces, nosotros
tenemos que estar muy consciente de esa parte, porque la iglesia, como les decía al principio, no solamente Dios tiene enemigo, o sea, su peor enemigo de Dios es el diablo, ¿verdad? Pero, sino que también la iglesia tiene enemigos. La iglesia siempre ha tenido enemigos, y me voy a referir directamente a la iglesia católica. No vamos a hablar de sectas, no vamos a hablar de grupos protestantes, porque eso entre ellos mismos se quieren, aunque le voy a decir que pues entre ellos mismos se halagan y se echan la mano. Por ejemplo, como los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas, con los del séptimo día, aunque al fin y al cabo dicen ellos que cada quien tiene una doctrina diferente, y que supuestamente ellos hablan del amor de Dios, de la unidad, pero ellos están más divididos y entre ellos ni se ponen de acuerdo. ¿Correcto? Pero vamos a hablar de la iglesia católica, la iglesia que Cristo fundó, la única que Cristo instituyó desde el principio. Entonces, la iglesia católica siempre ha tenido enemigos, los ha tenido. Por si usted no sabía, la iglesia católica es la más atacada en todas las religiones que existen, porque hay más religiones, el hinduismo, el budismo, todo eso, esas religiones son religiones que aparentemente nos llevan a un camino de verdad, pero no. La única religión como tal que es, como debe de ser, instituido por Dios y por Cristo, es la iglesia católica. Aunque muchos les moleste, aunque muchos les duela, aunque muchos se molesten, esa es la verdad. Y la iglesia católica siempre ha tenido enemigos desde un principio. Desde que Cristo murió, desde que Cristo se fue al cielo y dejó a sus apóstoles, dejó la primera comunidad que se fue formando allá en Hechos de los Apóstoles, ¿no? La primera iglesia, los primeros seguidores de Cristo que formaron la iglesia, desde entonces ha sido perseguida. Desde entonces la iglesia ha sido perseguida. Por eso fue cuando los emperadores romanos perseguían a los cristianos, a los primeros cristianos fueron perseguidos por su fe. Muchos de ellos murieron en el Coliseo romano comidos por leones feroces. Muchos de ellos fueron clavados en postes y les clavaron lanzas. Muchos de ellos, los primeros cristianos, murieron quemados con aceite hirviendo, solo por defender su fe, solo por decir soy cristiano. Entonces, desde entonces ya había esa persecución, pero si nos vamos más al Antiguo Testamento, también ya existía la persecución. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un contra la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a la verdad, vamos a estar conscientes y recordar que siempre hay una mentira. Entonces, o estamos en la verdad o estamos en la mentira. La mentira es contrario de la verdad y la verdad es contrario de la mentira. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a la verdad. Nos estamos acercando al camino correcto. Nos estamos acercando a la luz. Nos estamos acercando a escuchar la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, en cual yo tengo mis complacencias. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a la verdad, nos acercamos a la iglesia, vamos a tener siempre enemigos. Siempre vamos a tener enemigos y la iglesia siempre lo ha tenido y lo seguirá teniendo. Por algo Jesús dijo, ¿no? Dice, sobre ti edifico mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán en contra de ella. ¿Por qué Jesús dice eso? Que ni las puertas del infierno podrán en contra de la iglesia. Porque Cristo está consciente que la iglesia tiene enemigos. Hay mucha gente que dice, escuche esto, dice, bueno, voy a decirlo así, que hablan mal del Papa Francisco. Y que muchas veces que dicen que el Papa Francisco no hace lo que debería de ser. En cierta parte tienen razón. Hay ciertas cosas que la iglesia no lo está haciendo. Pero recordemos una cosa, le voy a decir una cosa. El Papa Francisco tiene enemigos a muerte. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? El Papa Francisco, el vicario de Cristo acá en la tierra, tiene enemigos a muerte.
que quisieran verlo muerto, que quisieran verlo destruido, que quisieran que renunciara, que quisieran que dejara ese cargo. ¿Por qué creen? Porque estorba. Ahorita estamos hablando de los enemigos y estamos hablando de los enemigos de la cruz de Cristo. Pero no solamente de la cruz de Cristo, sino los enemigos de la iglesia. Y aparte vamos a hablar de los enemigos que tenemos nosotros como seguidores de Cristo. Pero a la iglesia católica muchas veces la han querido destruir. Por eso usted va a encontrar en internet cuánta información en internet, en los videos, en Facebook, en YouTube, en TikTok, donde usted quiera, va a encontrar información de personas que se la pasan difamando a la iglesia. Hablando mal del Papa Francisco. Hace poco que estaba en el hospital, que estaba enfermo, ¿cuántas de esas personas publicaron en las redes sociales diciendo que el Papa Francisco ya se había muerto? Que ya no estaba vivo, que ya estaba muerto. Y que le daban las condolencias. O sea, ¿usted cree que esas personas que andan publicando eso serán amigos de Cristo? ¿Serán amigos de Dios? ¿Serán amigos de la iglesia? No, esos son los enemigos de Cristo que quieren acabar con la iglesia, que quieren acabar con la doctrina de la iglesia, que quieren acabar con lo sagrado que Cristo ha dejado. Esos son los enemigos de Cristo. Por eso yo les decía hace un momento, al Papa Francisco, si se pudiera ahorita lo quisieran ver muerto. ¿Cuánta gente difama al Papa Francisco? ¿Cuánta gente difama y dice cosas del Papa Francisco? ¿Por qué? Porque son enemigos. Enemigos de la iglesia, enemigos de Dios. Por eso San Pablo dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también de los que viven según el ejemplo de nosotros que le hemos dado a ustedes. ¿Qué nos está invitando San Pablo? Que nosotros no debemos ser enemigos de Dios. Nosotros no debemos ser enemigos de Cristo. Nosotros no debemos ser enemigos de la iglesia. Nosotros no debemos ser enemigos de la fe católica. Nosotros tenemos que estar donde Cristo dejó las bases que Él ya dejó en la iglesia. Nosotros no necesitamos mover nada, ni tenemos que inventar sectas, ni tenemos que inventar grupos, ni tenemos que inventar nueva doctrina, nueva enseñanza, que hoy se me pegó la regalada gana y hoy quiero fundar mi iglesia, que hoy quiero fundar mi nueva secta, que hoy quiero fundar mi nueva congregación. No se puede. Si hacemos eso, no estamos haciendo lo que San Pablo dice. Sigan mi ejemplo. Porque si hacemos eso, entonces nos estamos convirtiendo en enemigos de la cruz de Cristo. Estamos convirtiendo en enemigos de la cruz de Cristo. Por eso dice San Pablo, ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. San Pablo lo dice, ya se los he dicho muchas veces y se lo repito una y otra vez, y todavía se toma el tiempo de decir San Pablo, y se los he dicho con lágrimas en los ojos, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Se imagina que San Pablo viviera en estos tiempos que estamos viviendo? En estos tiempos locos que estamos viviendo, en estos tiempos de ateos, en estos tiempos de católicos dormilones, de católicos fríos, de católicos tibios, de católicos mediocres, de católicos que solamente viven una fe a medias, de católicos que son alcahuetes del diablo, a católicos que no les importa su fe. ¿Qué diría San Pablo en estos tiempos si él viviera en estos tiempos? Nos diera unos buenos jalones de oreja. Porque eso es lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos. ¿Cuántos enemigos no solamente de la iglesia tenemos hablando en el ambiente político? ¿Cuántos políticos no quieren a la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia no aprueba, porque la iglesia no aprueba el aborto, porque la iglesia no aprueba el LGBT. ¿Y qué dice? Vamos a destruir a la iglesia. ¿Cuántos masones tenemos o existen en el mundo que quisieran destruir a la iglesia? Y por eso trabajan duro para infiltrar sacerdotes dentro de la propia iglesia para destruir desde adentro a la iglesia.
Esto es una profecía que está hecha, que se está cumpliendo. Esto es una verdad. La masonería quiere destruir la iglesia desde adentro. Hoy tenemos gobiernos, presidentes, gobernadores que son masones. No más que solamente que el católico está bien dormido, el católico está en sus laureles, el católico no le interesa su fe. Al católico lo único que le interesa es borrachera, baile y fiestas. Eso es lo único que le interesa. Fiestas patronales del pueblo, allá sí está metido. Ahí sí gasta sus energías, gasta su dinero, gasta todo lo que puede. En esas cosas sí, en esas tonterías sí. Pero para las cosas de su fe, para la formación de su fe católica, eso no le importa. Y hoy tenemos enemigos acérrimos. La iglesia tiene enemigos acérrimos. Enemigos que quieren destruir la iglesia desde adentro. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted escucha a un sacerdote que anda haciendo cosas que no está bien. No lo siga. No lo siga, porque esos son enemigos que están infiltrados. Hay que tener mucho cuidado con los sacerdotes. Usted asegúrese que ese sacerdote tenga una parroquia. Asegúrese de que ese obispo que usted ve tenga un lugar en una diócesis o el cardenal. Incluso hay diáconos, hay religiosas que están fuera de orden y están dando enseñanzas y doctrinas que son torcidas a la fe católica. Tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que sea un sacerdote y que traiga un clériman no quiere decir que sea real ese sacerdote. Hay que investigar a ver en dónde está su parroquia de ese sacerdote. Yo, por ejemplo, yo conozco a mi guía espiritual, yo conozco a mi sacerdote, yo conozco el sacerdote de mi parroquia, sé dónde está, sé dónde lo puedo encontrar, sé que está en su oficina, sé porque yo lo conozco. Si yo necesito ayuda de él, yo voy y hablo con él o de las demás parroquias. Pero yo me tengo que informar antes de ir a caer con esos charlatanes. Porque hay sacerdotes charlatanes, hay obispos charlatanes, hay diáconos charlatanes, hay religiosos charlatanes y hay predicadores laicos charlatanes. Por si usted no sabía, tenga mucho cuidado qué información usted está escuchando en el internet. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Cuando nosotros empezamos a criticar la iglesia, empezamos a criticar a los sacerdotes, empezamos a criticar al obispo, incluso nos atrevemos a criticar al Papa Francisco en este caso, nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. ¿Que estos pueden fallar? Sí, pueden fallar porque son seres humanos. ¿Se imagina? Son sacerdotes, pero son seres humanos. Les corre sangre por las venas también, al igual que usted y a mí. ¿No cree que le corre oro en la sangre? No, ellos se pueden equivocar, sí, y por eso ahí tenemos que entrar nosotros como laicos, ¿a qué? Para rezar y orar por ellos, pedir por ellos, porque ellos son consagrados. Entonces, los enemigos de la cruz de Cristo no solamente la tenemos adentro de la iglesia. Por eso usted no se espante. No se espante cuando usted escuche que algún sacerdote anda haciendo cosas que no debe, que algún obispo anda haciendo cosas que no debe, porque adentro de la propia iglesia están los enemigos de la cruz de Cristo. Y eso no lo vamos a hablar y no solamente hay que hablarlo en lo general, en lo universal. Hay que verlo desde la parroquia. ¿Cuántas personas, cuántos enemigos de la cruz de Cristo tenemos en la propia parroquia? ¿Cuántos enemigos de la cruz están ahí en un grupo de oración, en una comunidad? Ahí los vamos a tener, todos aquellos que en lugar de ayudar en una parroquia, están creando división, están haciendo mal a los feligreses, no ayudan, no apoyan, en lugar de ayudar, le están echando más leña al fuego. Ahí están esos propios enemigos. Hay que tener mucho cuidado con esos enemigos y por eso San Pablo dice que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. El hecho de que se digan, oh, yo soy cristiano católico, oh, yo voy a la adoración, o que yo soy muy mariano, o que yo soy esto, eso no quiere decir que realmente esté sirviendo a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Si están criticando la fe de la iglesia, son enemigos. Son enemigos, somos enemigos, nos convertimos en enemigos. Cuando algo ya no nos gusta de la iglesia, somos enemigos.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque San Pablo nos está advirtiendo eso. ¿Y cuál es la consecuencia de todas estas personas que están haciendo eso? Es la perdición. Yo se los hablaba no solamente dentro de la iglesia, adentro de las parroquias. Tenemos ahorita, por ejemplo, ¿cuántos enemigos tiene Dios? Se la voy a poner de ejemplo. ¿Cuántos adoradores de la muerte? ¿Cuántos adoradores de la Santa Muerte que de santa no tienen nada? ¿Cuántos les están rindiendo culto a la Santa Muerte? Dígame usted si esos no son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos están haciendo adoración al demonio allá en Veracruz, México? Usted investigue. Allá en México, allá en Colombia, acá en Estados Unidos. ¿Cuántos enemigos no tiene la iglesia? Todos aquellos que adoran a la Santa Muerte, todos aquellos que andan rindiéndole culto al diablo, al satanismo, todo eso son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos hermanos protestantes dicen, yo no creo que Cristo murió en la cruz? Ahí tenemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Cristo murió en una cruz. Entonces, todos esos son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de la verdad del Evangelio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque también no crea que nomás ellos. Nosotros como católicos podemos caer en el error de ser enemigos de Dios. Y se la voy a poner de ejemplo uno de esos, unos de tantos, y usted se va a identificar o se va a dar cuenta, va a decir si es cierto o no cierto. Por ejemplo, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué dicen? Y de la fe. ¿Yo para qué voy a misa? Yo no necesito ir a misa. Yo estoy bien. ¿Yo para qué voy a hacer los sacramentos? No lo necesito. No necesito confesarme. No necesito casarme. No necesito confirmarme. ¿Para qué voy a bautizar a mis hijos? Hay que se bauticen cuando ellos sean adultos. ¿Para qué tengo que ir a confesarme con un sacerdote, un cura pecador igual que yo? ¿O peor que yo? No, yo me confieso aquí en la pata de un árbol o aquí frente a mi foco que está enfrente de mí. Yo me confieso directo con Dios, yo me confieso directo con Jehová Dios. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Y a veces somos católicos, A veces somos católicos y a veces nos cargamos una cruz. Pero pensamos de esa forma. ¿Cuántos bautizados miran este video? ¿Cuántos bautizados tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica? ¿Cuántos bautizados somos? Y de todos esos bautizados, ¿cuántos se acercan realmente a las cosas de Dios? ¿Cuántos de esos bautizados le dice, vamos a un retiro para que cambies de vida, para que dejes de vivir como estás viviendo? ¿Y qué decimos? Yo no tengo tiempo. A mí no me interesan las cosas de Dios. A mí no me estés invitando a eso. Yo estoy muy bien. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo casa, tengo comida, tengo mujer, mis hijos no necesitan nada. Yo no necesito de Dios. Yo aquí estoy muy bien. Yo no necesito de Dios. Esos son los enemigos de Cristo, Esos son los enemigos de Cristo. Quieras o no, tú eres un enemigo de Dios, porque no te estás acercando a la verdad. No estoy buscando a Cristo, estoy buscando mi comodidad. Estoy buscando solamente mi bien. ¿Y dónde está Dios? Dice, sus Dios son sus propios apetitos. Es lo que dice San Pablo, su Dios son sus propios apetitos. A ver, fíjese. ¿Ustedes creen que existen falsos dioses? No me vayan a salir como los protestantes que dicen que las imágenes son dioses, o que diga así, las imágenes son dioses, que las imágenes de los santos, que esos son dioses. No. Fíjese lo que dice San Pablo, Dice que tienen sus propios dioses. ¿Quiénes son sus dioses? También nos dice San Pablo, dice que son sus propios apetitos. Ese es un Dios. Hoy tenemos gente que es enemigo de la cruz de Cristo, pero dice, hermano Hugo, pero yo no hablo mal de la iglesia, pero yo nunca he dicho nada mal del Papa, nunca he hablado mal de un sacerdote, nunca he hablado mal de un obispo, no me diga esas cosas. Pero ¿qué tal? Tienes mucho apetito por el dinero. Trabajas los 7 días, 12 horas.
Si pudieras trabajar de noche, puedes trabajar hasta de noche. Trabajas y trabajas y trabajas. ¿Y cuánto tiempo le regalas a Dios? A ver, esa pregunta es, ¿cuánto tiempo le regalas a Dios? ¿Le regalas 15 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo le regalas a Dios? ¿O cuánto tiempo le regalo yo a Dios durante esa semana? De lunes a domingo, ¿cuánto tiempo le estoy regalando yo a Dios? Dios me regala 7 días. De esos 7 días, 6 trabajo. El séptimo día voy al lonche, yo no sé lo que hago, pero ¿cuánto tiempo le regalo yo a Dios y le digo, Señor, este tiempo te lo regalo a ti? ¿Cuánto tiempo? Ese es tu Dios. Ese es también tu Dios. Y tu Dios se convierte en enemigo de Cristo. Por querer tener y tener y tener, te olvidas de Dios. O nos olvidamos de Dios. Y por eso dice, y su Dios son sus propios apetitos. Esos son tus dioses. Les voy a compartir algo aquí. Tener dinero, tener casa, carro, lo que tú tengas, ¿es malo tenerlo? La respuesta es no, no es malo. No es malo mientras tú le des por lo menos, escucha, por lo menos 1 hora a Dios durante la semana. Por lo menos que tú digas, ¿sabes qué? Trabajé como la de 2 orejitas los 6 días. O los 7 días. Pero le dediqué 1 hora a Dios. Le regalé 1 hora a Dios. Fui a la misa. Entonces, la riqueza y todo eso no es malo. Siempre y cuando que no le des la espalda a Dios y te vayas por el apetito que se convierte en tu Dios. Tú puedes estar ahí trabajando, si puedes. Qué bueno si tienes tu carro, tu negocio, tu dinero. Qué bueno que lo tengas. Y qué bueno que Dios te ha bendecido. Pero no te olvides de ir a darle gracias a Dios en persona. ¿Y dónde se va a dar gracias a Dios en persona? En la Santa Misa. En la Santa Eucaristía. Yo voy a escuchar la voz de Dios, como dice el Evangelio. Escucharon la voz de Dios los apóstoles que Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mis complacencias. Escúchenlo a Él. Háganle caso a Él. Escuchen a mi Hijo, escuchen a Jesús. ¿Y dónde vamos a escuchar la voz de Dios? En la Santa Misa, en la Santa Eucaristía. En la liturgia de la palabra, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, la homilía. Esa es la palabra de Dios, que yo voy a escuchar a Dios que me está hablando. Y la liturgia de el cuerpo y la sangre de Cristo. No solamente me alimento escuchando la voz de Dios que me habla, sino que me alimento espiritualmente. Ese maná bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se viene a dar a mí como hijo de Dios, que lo recibo y se hace uno conmigo. ¿Cuándo dura la misa? 1 hora, máximo 1 hora y media, porque ahí se la pasan dando anuncios. Máximo 1 hora y media. 1 hora y media no le podemos regalar a Dios. ¿Cuánto tiempo nos regala Dios durante la semana? A ver, dígame usted, ¿cuánto tiempo nos regala Dios durante la semana? ¿Y cuánto tiempo nos ha regalado Dios en toda la vida? Muchos de nosotros los que estamos, unos tienen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de vida. ¿Cuántos años te ha regalado Dios y no le podemos regalar 1 hora de nuestra vida a Dios? ¡Qué ingratos somos! Pues eso se convierte en nuestro Dios. El tiempo que no le dedicamos a Dios, por lo menos 1 hora, eso es nuestro Dios. Y nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios, en enemigos de la cruz de Cristo, porque dices, y en enemigos de la fe, porque dices, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué busco de Dios?
¿Yo qué tengo que ir a la misa? No es necesario. Yo estoy bien, tengo salud, tengo fuerza, tengo vida, tengo casa, tengo terreno, tengo dinero, tengo carros, tengo lujo, puedo pasear, puedo viajar. ¿A mí qué me interesan las cosas de Dios? Pues esos pensamientos son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son nuestros propios dioses. No solamente como dicen los protestantes payasos que dicen que las imágenes son dioses. Sus dioses son sus propios apetitos y sienten orgullo. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solamente que en la lectura, allá en la palabra, allá en la misa, lo leen bien suavecito, lo leen con cariño. Y luego más si la que pasa a leer o el que pasa a leer le da un toque así como romántico, aquí como que suavecito, para que no se duerman los católicos, para que no se vayan a ofender los pobres católicos, sus oíditos se vayan a lastimar. No, San Pablo habla fuerte, dice, su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. No, hombre, si les digo que si San Pablo viviera en estos tiempos nos daría unos jalones de oreja, pero bien jalados. Les debería de dar vergüenza, dice. ¿Por qué nos habla San Pablo fuerte? Porque es necesario entender. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos convertido en enemigos de Dios. No solamente en el ambiente político. Mire cuántos políticos son enemigos de Dios, son enemigos de la iglesia. Ahí tenemos el régimen de Nicaragua, este sinvergüenza que se cree Dios, que se cree dueño de un país. ¿Cómo tiene a los sacerdotes? ¿Cómo tiene a los obispos en Nicaragua? Porque este sinvergüenza se cree Dios. Porque ese sinvergüenza se cree poderoso. No sabe que en menos de 50 años ya no va a existir. También se lo va a cargar el payaso igual que a todos. Al rato va a estar rindiendo cuentas delante de Dios, pero ahorita se cree poderoso. Esos son los enemigos de Dios. Políticos que son enemigos de Dios, que son enemigos de la fe. Por ejemplo, Nicaragua, los que nos miran en Nicaragua, no los dejan hacer procesiones con el Santísimo. No los dejan tener horas santas. Está muy limitado su fe católica. Por eso usted y yo que tenemos la oportunidad de ir a la Santa Misa, hay que ir a la misa. Hay que ofrecer la misa por el pueblo de Nicaragua, no solamente Nicaragua, Venezuela. ¿Cuántos gobiernos tenemos que son ateos, que no conocen a Dios, que son enemigos de la cruz de Cristo? Acá en México no vamos muy lejos. ¿Qué es lo que le están haciendo? ¿Qué es lo que le están rindiendo culto? Al diablo. Están haciendo el chamanismo abiertamente. Su gobierno está promoviendo el chamanismo. Esos son enemigos de la fe de Cristo. Hoy no nos preguntemos por qué México está como está. Yo me hacía esta pregunta, ¿no? Digo, Señor, si tú eres todopoderoso, sabemos que Dios es todopoderoso, pero yo le decía, Dios, yo sé que tú eres todopoderoso. ¿Por qué no puedes ayudar a México con tanto crimen, con tanta muerte, con tanto dolor, con tanto derramamiento de sangre, con su gobierno corrupto que tiene? ¿Por qué no puedes ayudar a México, un país mariano, un país católico? ¿Por qué no puedes ayudar a este país? Pero les voy a decir una cosa. Hay algo, y me vino esta respuesta. Hay algo que Dios nos dio, hermanos, amigo y familia. Hay algo que Dios nos dio y Él la respeta. La respeta. Aunque así se esté yendo de cabeza o se esté saliendo al mar, hay algo que Él nos dio y la cual Él respeta. Es la libertad. ¿Escuchó lo que dijo? Dije, la libertad de elección. Yo elijo libremente seguir a Dios o seguir al diablo. Yo elijo libremente hacer el bien o hacer el mal. Y Dios no va a intervenir.
Dios no va a intervenir si yo, como ser humano, yo como católico o yo como parte de una sociedad, parte de un país, yo no tomo la decisión de decir, Señor, Dios Todopoderoso, yo quiero que tomes control de mi persona, de mis acciones, de mis pensamientos y de lo que yo esté haciendo. Dios no va a hacer nada si nosotros no le damos el permiso. Mire México cómo está hundido. Los que nos están mirando en México, en Nicaragua, en Centroamérica, en Estados Unidos, mire México cómo está hundido en el dolor. ¿Qué dice su gobierno? No pasa nada. Todo está bien. ¿Por qué? Porque su gobierno ha rechazado a Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Y Dios, por más que Él quisiera ayudar a México, por más que Él quisiera ayudar a Nicaragua, a otros países, Dios no puede intervenir si no le decimos, Señor, hemos pecado. Hemos fallado. Te necesitamos como pueblo, como nación, como individuo. ¿Cuántas personas están haciendo culto a la Santa Muerte? ¿Cuántas personas en México le están rindiendo culto al diablo abiertamente? Entonces, no nos preguntemos por qué está derramando sangre. Porque el mismo gobierno que es enemigo de la cruz de Cristo, el enemigo de la fe, enemigo de Dios, ha hecho un pacto con el diablo. Ha hecho un pacto con el diablo y está entregando a su nación a los brazos del diablo. Y los pocos católicos que aún tenemos fe, que aún queremos el bien, que aún buscamos la paz, que aún buscamos lo bueno, estamos dormidos. Estamos dormidos. Donde va Vicente, ahí va la gente. Lo que les decía hace un rato. Pregúntele a nuestra gente, hablando de México, de Oaxaca, de Guerrero, pregúntele. ¿Qué prefieres? ¿Ir a la misa o ir a un baile? ¿Ir a misa o ir a un baile? ¿Qué prefieres? La respuesta ustedes ya la tienen. ¿Cómo queremos que un país sea libre? Cuando desde los gobiernos, desde los laicos, no estamos buscando a Dios. Estamos metidos más en el mundo. Estamos viviendo en lo secular, en lo pagano, en lo mundano. Allá estamos metidos. ¿Cómo queremos que haya paz? ¿Cómo queremos que Dios reine? Nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. Y eso son los dioses que dice San Pablo, debería darles vergüenza. Nos debería dar vergüenza de decirnos que somos cristianos, que somos católicos, que somos bautizados, pero nos comportamos como enemigos de Dios. Solo piensan en las cosas de este mundo. Fama, dinero, riqueza, poder, luces, aplausos. Solamente pensamos en eso. Solamente en eso pensamos. Hace un momento estaba escuchando a unos. A mí me gusta escuchar esto porque a mí me ayuda. A mí me ayuda a tener los pies en la tierra en lo que yo estoy haciendo. Estaba escuchando a un cantante muy famoso que lo tiene todo. Muy famoso. Y decía, mi fama me costó caro. Mi fama me costó caro porque estaba perdiendo la vida. Porque me sentí solo. Porque me sentí abandonado. Cuando ya me estaban entubando, yo me sentía solo. ¿Y dónde está el dinero? ¿Y dónde está la fama? ¿Y dónde están los amigos?
¿Y dónde están las luces? ¿Y dónde están los aplausos? ¿Y a dónde están los premios? No hay nada. Solo como un miserable. Solo. Y así estamos muchos de nosotros. Y yo eso me ayuda a reflexionar porque digo, ¿de qué te sirve? Como dice otra vez la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve ser famoso, famosa? ¿De qué sirve que hoy te den puños de aplausos? ¿De qué sirve que hoy mires los reflectores, las luces? ¿De qué te sirve todo? Estábamos mirando con mi esposa los bienes que tuvo Cantinflas. Muchos de ustedes conocen a Cantinflas. Una casa que le costó más de $4 millones en construirlo. Lo hizo a su gusto, a su manera. Le puso mosaicos importados. Hizo todo bien bonito. La casa está derrumbándose ahorita. ¿Dónde está Cantinflas? No sabemos. ¿De qué le sirvió todo eso? ¿De qué sirvió la fama? ¿De qué sirvió el dinero? ¿De qué sirvió su casa de lujo de 3 pisos, sus ranchos, sus caballos? ¿De qué sirvió toda esa casa en la playa? ¿De qué sirvió? Al final dice que con nadie se quedó, ya es un monte. ¿Y su alma? ¿Y su alma dónde está? Esa es la pregunta. Dice San Pablo que nosotros solamente pensamos en las cosas de la tierra, que no es malo. Yo les decía al principio, tener casa, tener dinero, tener carro, no es malo. Oye, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a una hora santa? ¿Cuánto tiempo nos acercamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron su sacramento? ¿Cuántos de ustedes todavía viven arrejuntados ahí con el amante y no se quieren casar? ¿De qué te sirve tener todo lo que tienes? ¿De qué me sirve tener todo lo que tengo? Si al final de mi vida voy a estar delante del justo juez. Al final de mis días voy a morir. Y nada de lo que yo deje, nada de lo que yo tengo, así sean carros, así sean casas, sea dinero, sea terreno, sea lo que sea, nada de eso me voy a llevar. Les ponía el ejemplo de Cantinflas. Nada de lo que él dejó se llevó. Nada. Ahí está tirándose, todo echándose a perder. ¿De qué le sirvió tener una casa de lujo, hacerlo a su gusto, a su manera, con 3, 4 recámaras para dormir una noche aquí, dormir otra noche allá, dormir arriba, tener caballos? ¿De qué le sirvió todo si al final no se llevó nada? Ni un pedazo de pintura de la pared se llevó. ¿Por qué nos dice San Pablo? No seamos enemigos de la cruz de Cristo. No seamos egoístas. No nos creamos que somos eternos. No nos creamos que a Dios no me importa. Nunca digamos, es que a Dios no me interesa. Es que la iglesia no me interesa. Es que empezamos a criticar al Papa. Empezamos a criticar a los obispos. Empezamos a criticar a todo mundo. A las cosas de Dios que a mí no me interesa. Mira, tarde que temprano se nos va a acabar el mecate y vamos a estar dando cuentas delante de Dios. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Ni riqueza, ni dinero, ni terreno, ni fama, ni luces, ni aplausos, ni reconocimientos, ni regalos, nada te va a justificar delante de Dios. ¿Qué me va a ayudar? Mi fe en Dios. Lo que yo aquí en la tierra busqué e hice por Dios. ¿Que todos tenemos fallas? ¿Quién no tiene fallas?
Que todos hemos cometido errores en el pasado. ¿Quién no ha cometido errores en su pasado? ¿Quién no hizo tantas cosas malas? Empezando por mí. Pero llegó el momento que tomé una decisión y dije, hasta aquí ya estuvo bueno. No más enemigos de Dios. Hay que ser enemigos de Dios. Buscar las cosas de Dios nos garantiza la felicidad. Yo me quedé pensando y digo, ¿de qué sirve todos estos amigos que tuvieron riqueza, tuvieron fama? La pregunta es, ¿y al final qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? Nada. Y me llegó solamente un pensamiento en mi cabeza y me dijo, más vale estar bien con Dios que con el mundo. Porque de algo que sí debemos estar bien seguros, escuche, bien seguros, pero bien seguros, es que vamos a estar delante de Jesús. Y si desde aquí, en la tierra, empezamos a buscar las cosas de Dios, empezamos a vivir las cosas de Dios, es una garantía. Ya por lo menos que Jesús nos diga, pues como que no querías entrar en el carril, pero luchaste. Como que te hacías el que no querías entender, pero aquí estabas, insiste, y luchando con tu fe. Venías a la misa, venías a la hora santa, ibas a la formación bíblica, ya no andabas de canijo, de canija por ahí, ya por lo menos empezaste a cambiar tu vida, vivías en unión libre con tu amante, pero decidiste casarte, hiciste tus sacramentos, por lo menos te acercaste a las cosas de Dios. Yo digo que eso ya es garantía. Ya es garantía. Ya es ventaja. A que lleguemos delante de Dios y que digamos, a ver, ¿qué hiciste? Pues es que yo me la pasé trabajando, Señor. Es que tenía que comprar más casas. Es que ya tenía una casa, pero yo quería tener 2, quería tener 3 y quería hacer la torre de Babel hasta arriba, Señor. Por eso tenía que trabajar. ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué no ibas a misa? Porque quería hacer la torre de Babel. ¿Y por qué no te casaste? Porque pues no quería al viejo. Dice que hay más adelante, ya cuando los niños estén más grandes, o ya cuando nos iban a traer en el cajón, entonces nos íbamos a regresar a casar. Por eso no nos casamos. ¿Y por qué no hiciste sus sacramentos? No, pues porque yo tenía mente protestante y como el protestante me dice que no necesitamos eso, pues yo tampoco lo hice. ¿Y por qué no me dedicabas 1 hora en el Santísimo? No, pues es que yo me la pasaba en los bailes. Yo me la pasaba en los bailes ahí tronando cohete, comiendo mole. Ahí me la pasaba, Señor. Se imagina que nos topemos con el Señor y nos vamos a topar. Si de algo iré. Así se lo voy a decir. Y esto grábeselo en su mente. Si de algo tenemos que estar bien seguro, no de que se va a llevar su riqueza en la tumba, no. De algo bien seguro y que no tenemos que quitar el dedo del renglón, es que vamos a estar dando cuentas delante de Dios. De lo bien que hicimos o de lo malo que hicimos. Eso nadie se va a escapar. Ni la presidenta, ni el presidente, ni el gobernador, ni que el diputado, ni que mi patrón, que mi maestro, que el sacerdote, que el obispo, que el papa, que el laico, que la religiosa. Nadie se va a escapar. Nadie nos vamos a escapar. Por eso hoy San Pablo nos invita. No seamos enemigos de la cruz de Cristo. No seamos enemigos de la fe católica. ¿Se imagina aquellos que se pasan tirando y destirando tanto pestes contra la Iglesia Católica? ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo les va a ir los pobrecitos? ¿Se imaginan nosotros que no nos queremos acercar a Dios? ¿Cómo nos va a ir?
Decía Tomás de Kempis, que hablaba con el diálogo, le invito a que se compre ese libro. Y si puedo, le voy a dejar aquí en los comentarios, le voy a dejar el nombre de ese libro, Imitación de Cristo. Decía Tomás de Kempis, Jesús le habló a Tomás de Kempis y le dijo, si mis santos que son santos, muy apenas logran salvarse, dice. Fíjense lo que dijo Jesús le dijo a Tomás de Kempis. Ahora ustedes, Dios bendito, guarde la hora. Esto es de pensarse. Esto es de pensarse. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador del Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. Cierra San Pablo. Sigan firmes en el Señor. Queridos hermanos, que esta reflexión nos ayude a acercarnos a Dios. Ya no ver tanto en las cosas terrenales, más bien en las cosas celestiales. Yo les invito a que le echen muchas ganas. Hagan los sacramentos. El único beneficiado va a ser usted. Dios no. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Yo le invito a que se acerque a las cosas de Dios. Busque las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Échenle muchas ganas. Gracias a todos los nuevos seguidores, nuevos suscriptores allá en YouTube. Gracias aquí en YouTube, en Spotify. Muchas gracias los que nos miran aquí en Facebook. Gracias. En YouTube hay más videos. Si no están suscritos, váyanse a suscribir al canal. Váyanse a suscribir en el canal porque a veces se andan suscribiendo en canales que puras tonterías dicen. Puras falsedades, puras mentiras, puras de música mundana, artista secular, puros payasos ahí. Ahí se anda suscribiendo. En esas tonterías sí se anda suscribiendo. Ahí se anda apoyando a esos charlatanes. Apoye a canales que realmente prediquen la verdad. Y yo le invito a que se vaya a suscribir al canal de YouTube. Ahí hay más videos. ¿Sale? Así es que échele muchas ganas. Que Dios me los bendiga. El próximo jueves hay un nuevo video en YouTube. Vayan a YouTube, ahí están los jueves, allá se están subiendo nuevos videos o entre semana. Hay muchos temas de los cuales me están pidiendo, pero los estoy subiendo en YouTube porque como les dije, aquí en Facebook van a borrar los videos, no van a estar. Y en YouTube no los borran, ahí se quedan. Por eso vaya ya, suscríbase. Hay muchísimos temas ahí de lo que usted quiera, puede escuchar y escuchar y escuchar. Y puede compartirlo y puede comentar y le puede ayudar. Yo me estoy preparando para hacer nuevos videos. Estoy pensando en hacer nuevos temas, nuevos programas. Todo viene, pero es tiempo y a veces no las tengo. Pero lo poquito que yo puedo hacer, yo se los voy a invitar. ¿Vale? Así es que muchísimas gracias. Échenle muchas ganas. Que Dios me los bendiga. Están en mis oraciones. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a todos, donde quiera que estén. ¿Sale? Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda una cosa, quien ha conocido a Dios no puede callar. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Nos vemos hasta el próximo video. Que así sea. Bendiciones.